Hola, hoy vamos a hablar de algunos de los principales efectos perceptuales del tono. Lo primero que hay que decir es que todo color tiene un tono. Cuando decimos que estamos viendo el color azul, por ejemplo, este color azul tiene que tener un tono. Puede ser un azul muy claro, un azul muy oscuro, un azul medio, pero de alguna manera ese azul tiene un tono. Y por lo tanto, todo azul tendrá el mismo tono que algún gris. Debe haber un color gris que tenga exactamente el mismo tono que este color azul del que estamos hablando, o cualquier otro color, ¿verdad? Un rojo, un verde, un amarillo. Siempre debemos de poder encontrar su equivalencia en gris. ¿Cómo podemos ver esto fácilmente? Bueno, tomamos una foto de algunos objetos coloridos y luego la pasamos a blanco y negro y veremos cómo cada uno de los colores de los objetos va ahora a convertirse en un gris que va a tener exactamente el mismo tono que tenía el color original del objeto. Así pues, podemos tener de repente colores que sean diferentes en su matiz, pero que tengan exactamente el mismo tono. Podemos tener, por ejemplo, un rojo y un verde, que los dos sean, por decir, claros, y van a tener el mismo tono. Podemos tener un rojo y un verde oscuros, y si los convertimos a blanco y negro, se van a ver iguales porque tienen el mismo tono. Y otro tanto con los colores, con los matices en sus tonos medios, ¿verdad? Entonces, es posible tener colores de muy distinto matiz y saturación, pero que al convertirlos a blanco y negro se vean iguales, exactamente idénticos, porque tienen el mismo tono. Cuando tenemos colores del mismo tono en la figura y en el fondo, se vuelve a veces difícil de ver la posición exacta de las figuras. Y esto produce muchos efectos o ilusiones ópticas. Por ejemplo, como sentimos que parpadean las figuras o sentimos que aparecen figuritas fantasmas entre los patrones de figura, etc. Pero en cuanto variamos el tono de la figura, la imagen se estabiliza. Entonces, en la ilustración van ustedes a poder ver cómo cuando el rojo es de un tono igual de oscuro que el fondo, la imagen se ve sumamente inestable. Pero al hacer que ese rojo se haga más claro que el fondo, rápidamente la imagen se estabiliza. Por esa razón, cuando utilizamos colores del mismo tono que el fondo, las figuras en movimiento serán sumamente difíciles de seguir. Se van a ver más otra vez inestables, parpadeantes, etc. O si tienen una posición fija, será difícil apreciar su distancia de otras figuras, su distancia del observador, etc. En cuanto nosotros aumentamos el contraste, hacemos que la figura sea más oscura o más clara que el fondo, resulta más fácil seguirla o, en todo caso, ubicarla en el espacio. Ahora veamos algo muy importante, que son los planos de profundidad. Nosotros en un espacio real o virtual tenemos distintos objetos a distintas distancias del observador y estos se llaman planos de profundidad. Normalmente los simplificamos hablando de un primer plano para las cosas que están muy cerca de nosotros, un segundo plano para las cosas que están un poco más lejos de nosotros y un tercer plano para las cosas que están hasta el fondo, lejos de nosotros. Para percibir el espacio, para entender la amplitud del espacio, el cerebro tiende a guiarse por estos planos dependiendo de su tonalidad. Y así hay lo que llamamos una secuencia natural de tonos. Cuando los objetos de primer plano están claros, los de segundo plano están medios y los de tercer plano están oscuros. Cuando hacemos eso, el espacio se ve normal, natural, tridimensional, y aunque estemos viendo una pantalla, una foto, un cuadro o un espacio real, la sensación es de mucha mayor amplitud. Podemos hacer la secuencia inversa. Cuando lo que está lejos, lo que está en tercer plano, se ve claro, lo que está en segundo plano se ve medio y lo que está en primer plano se ve oscuro. Y eso lo que va a hacer es que el espacio se vea menos amplio y que se aplane la imagen. No importa si estamos hablando de un espacio real o estamos hablando de un espacio virtual, la secuencia inversa de tonos
tenderá a que nuestra percepción del espacio sea mucho más plana, con menos profundidad. Y luego está finalmente un recurso muy utilizado en las artes, desde el Renacimiento sobre todo, que es esta secuencia de planos donde lo que está en primer plano se ve oscuro, lo que está en segundo plano se ve claro y lo que está en tercer plano se vuelve a ver oscuro. Son dos planos oscuros o medios con un plano claro en el centro, como una especie de sándwich. Y esto tiene efectos muy importantes. Cuando hacemos esa secuencia, los espacios se ven aislados, se ven íntimos. Y el espectador siente que está espiando, que estás desde afuera viendo hacia adentro. Mientras que si es un espacio real, al meterte allí, a esa parte más clara, sientes que estás en un espacio íntimo. Luego finalmente tenemos que hablar de los planos horizontales. Aquí veremos que los pisos, entre comillas, de un espacio, cuando son oscuros, hacen que los objetos se vean firmes. Los objetos se vean firmes, bien plantados sobre el piso y que parezca que las cosas son firmes y estables y que se mueven con peso. Cuando el piso, por el contrario, es blanco o es claro, se ve inestable, se ve más dinámico, más alegre, más activo. Las cosas parecen no querer quedarse en su lugar y la sensación es de que todo puede moverse y que todo puede de alguna manera rebotar como si el piso fuera elástico. En los techos o las partes superiores, un plano oscuro, horizontal, hace que el espacio se vea cerrado de alguna manera o pesado, mientras que un plano horizontal claro hace que el espacio se vea amplio, espacioso, ligero, ventilado, etcétera, ¿no? Entonces va a ser muy importante manejar los planos, tanto verticales como horizontales, para generar una percepción del espacio tal como nosotros la queremos. Espacios dinámicos, espacios estables, espacios alegres, espacios sobrios o tristes. No importa cuál sea el efecto o el fin que nosotros persigamos, espacios románticos, espacios públicos, etcétera, va a depender mucho de la secuencia de planos verticales y del peso de los planos horizontales, cómo el público va a percibir estos espacios. Espero, como siempre, que esto les haya sido útil y me despido para vernos en la próxima. Hasta luego.